¿Alguna vez has sentido que la historia es mucho más aterradora de lo que imaginamos? Lo que vamos a descubrir aquí son los momentos más oscuros que marcaron un antes y un después en la humanidad. Desde decisiones que costaron millones de vidas hasta secretos guardados bajo llave, cada uno de estos episodios revela una cara del mundo que rara vez se muestra. Nos adentraremos en cada escena, desenmascarando los hechos que redefinieron el terror, el poder y la supervivencia humana. Prepárate para un viaje a través de los eventos más brutales que han quedado ocultos en las sombras del pasado. Número 1. Trenes de desesperación. Imagina estar en un vagón de ganado, pero no uno lleno de vacas, sino abarrotado de personas, más de 100 en un espacio diseñado para albergar 50. Esta fue la primera tortura a la que los prisioneros de los campos de concentración nazis se enfrentaban. Los trenes de la muerte, que, más que trenes, eran verdaderos vehículos de desesperación. Los nazis, con una fría precisión, organizaban estos transportes desde los guetos y campos de tránsito, prometiendo una nueva vida a los incautos prisioneros, cuando en realidad los llevaban directo a la muerte. Los vagones no tenían asientos, apenas un pequeño agujero como ventana, y el hedor de la orina y el sudor se mezclaba con los gritos de agonía. Las condiciones eran tan extremas que la mera supervivencia era una batalla. Sin agua ni comida, muchos prisioneros sucumbían al calor sofocante en verano o al frío extremo en invierno. Un tren en particular, que viajaba desde la isla de Corfú hasta Auschwitz, duró 18 días. Para cuando llegó, todos los pasajeros habían muerto. La travesía no solo representaba un castigo físico, sino psicológico. Los prisioneros eran hacinados como animales y privados de cualquier atisbo de dignidad humana. Estos trenes no eran meramente transportes. Eran una extensión del campo de concentración sobre rieles, una cruel preparación para lo que venía más adelante. Lo que hacía todo más macabro era el hecho de que los nazis, en su cinismo, cobraban por estos viajes de muerte. Las víctimas engañadas debían pagar su propio boleto al infierno. Y, como si no fuera suficiente, los niños menores de 4 años viajaban gratis. Las paradas eran pocas, ya que los trenes estaban en el último nivel de prioridad, muchas veces dejando a sus pasajeros atrapados en un infierno móvil durante días, sin posibilidad de escapar ni de recibir agua. A medida que los trenes avanzaban, los prisioneros se debilitaban más y más, deshidratados, hambrientos, aferrándose a la vida con las pocas fuerzas que les quedaban. La llegada al destino era solo el principio del fin. Al llegar a los campos de exterminio como Auschwitz o Sobibor, el recibimiento era igual de despiadado. Guardias armados con perros los esperaban, separando a los que serían enviados directamente a la muerte de aquellos que servirían como mano de obra esclava. Número 2. Experimentos médicos. Dentro de los oscuros confines de los campos de concentración nazis, la ciencia se transformó en un monstruo de pesadilla. Los experimentos médicos que se llevaban a cabo dentro de estos campos, especialmente en lugares como Auschwitz, no solo desafiaban todos los límites éticos, sino que los destruían completamente. Uno de los nombres más aterradores que surgió de este escenario es el del Dr. Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, cuyo afán por descubrir los secretos de la humanidad se convirtió en una de las manifestaciones más crueles de la barbarie nazi. Bajo su mando, los prisioneros, en su mayoría niños y gemelos, eran seleccionados para sufrir en nombre de la pseudociencia. Mengele, obsesionado con la idea de demostrar la superioridad de la raza aria, veía a estos niños como conejillos de indias perfectos. Los gemelos, en particular, eran su predilección. ¿El motivo? Su potencial para la experimentación comparativa. Estos pequeños seres humanos fueron sometidos a todo tipo de atrocidades, desde transfusiones de sangre entre gemelos hasta inyecciones de sustancias químicas directamente en sus ojos, todo para intentar cambiar su color. Pero las pesadillas no acababan ahí. Muchos de estos niños, apenas conscientes de lo que les estaba sucediendo, eran sometidos a cirugías sin anestesia. Las intervenciones quirúrgicas no solo eran dolorosas, sino que a menudo terminaban en la muerte o, peor aún, en la ejecución posterior para estudiar sus cuerpos.
Sin embargo, Mengele no fue el único que se dedicó a estas atrocidades. En Dachau se realizaron experimentos a gran altitud, donde los prisioneros eran colocados en cámaras de presión que simulaban altitudes extremas para estudiar cuánto tiempo podían sobrevivir los pilotos alemanes en estas condiciones. ¿El resultado? Una sucesión de muertes y daños cerebrales permanentes. Ravensbrück, otro de los infames campos, vio a sus prisioneras ser utilizadas como sujetos para trasplantes de huesos y experimentos de heridas. A estas mujeres se les rompían los huesos de manera deliberada para luego intentar trasplantarles fragmentos óseos. Si no morían por las terribles infecciones que generaban estos procedimientos, las operaciones repetitivas y sin sentido acababan con su vida de una forma u otra. El espantoso catálogo de experimentos incluía la esterilización masiva, donde médicos como Karl Klauberg inyectaban sustancias cáusticas en los órganos reproductivos de las mujeres. El objetivo: esterilizar a miles en un solo día. Esto provocaba un dolor indescriptible, infecciones graves y, a menudo, la muerte. En Auschwitz, hombres y mujeres fueron sometidos a radiaciones letales, dejando sus cuerpos con quemaduras graves y enfermedades por radiación. Los efectos eran tan devastadores que los nazis, insatisfechos con los resultados, optaron por la castración quirúrgica. Número 3. Cámaras de gas. En el oscuro y frío corazón de los campos de concentración nazis, las cámaras de gas representaban la cúspide de la maquinaria genocida de Hitler. Diseñadas meticulosamente para asesinar de la manera más eficiente posible, estas cámaras no eran simplemente un lugar de ejecución. Eran un mecanismo perverso de exterminio masivo. Su origen, espantosamente calculado, se remonta a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis comenzaron a experimentar con gases venenosos en pacientes discapacitados bajo el programa de eutanasia. Cuando la solución final estuvo en marcha, estas cámaras se convirtieron en el método preferido para asesinar a millones de judíos, gitanos y otros grupos que el régimen nazi consideraba indeseables. Los prisioneros que llegaban a campos como Auschwitz-Birkenau o Treblinka no sabían que estaban a punto de enfrentarse a su último respiro. Al llegar, se les decía que iban a tomar una ducha para despiojarlos. Esta cruel mentira no solo era un engaño brutal, sino también una herramienta para evitar el pánico masivo. Confiados, los prisioneros entraban en las cámaras, hacinados hasta no poder moverse, y las puertas se cerraban con un estruendo final. Lo que siguió fue un espectáculo de horror indescriptible. A través de las duchas o ventilaciones, el Zyklon B, un pesticida altamente tóxico, se liberaba en el aire. En pocos minutos, el gas letal, que producía cianuro de hidrógeno al contacto con el aire, comenzaba su macabra labor. Los prisioneros luchaban por respirar, intentando arañar las paredes en un último y desesperado intento por escapar. El caos y la agonía dentro de estas cámaras eran tan intensos que, en solo 20 minutos, todos los que estaban dentro perecían. La agonía era tal que los cuerpos retorcidos reflejaban los últimos momentos de desesperación. Pero el horror no terminaba ahí. Tras las ejecuciones, prisioneros conocidos como Sonderkommandos eran forzados a retirar los cuerpos, arrancar dientes de oro y otros objetos de valor antes de que los cuerpos fueran incinerados en los crematorios. Lo que quedaba de estos inocentes, sus cenizas, era arrojado a fosas comunes, ríos o utilizado como fertilizante. Para los nazis, la vida no tenía valor. Todo se reducía a una cifra en su macabro plan de exterminio. Entre 1941 y 1945, millones de personas fueron asesinadas en estas cámaras de gas. La mayoría nunca tuvo la oportunidad de entender lo que les esperaba. Los niños, ancianos, enfermos y aquellos incapaces de trabajar fueron enviados directamente a su muerte, mientras que los pocos seleccionados para trabajos forzados sufrían un destino igualmente cruel, aunque más prolongado. Número 4. Marchas de la muerte. Cuando el régimen nazi comenzó a derrumbarse en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial,
el horror de los campos de concentración no terminó. Se transformó en un nuevo tipo de pesadilla: las marchas de la muerte. Estas marchas, organizadas por los nazis para evacuar a los prisioneros antes de la llegada de las fuerzas aliadas, fueron un intento desesperado de borrar las huellas de sus crímenes, pero también de seguir explotando a los prisioneros hasta el último aliento. El 17 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas avanzaban sobre Polonia, las SS evacuaron a más de 66.000 prisioneros de Auschwitz. Obligados a marchar en pleno invierno, los prisioneros se enfrentaron a temperaturas que descendían hasta los 20 grados bajo cero. Vestidos con harapos y debilitados por años de hambre y trabajos forzados, muchos no lograron sobrevivir las primeras horas de marcha. Para los nazis, cualquier prisionero que no pudiera seguir el ritmo era fusilado en el lugar o abandonado a su suerte en el gélido frío. Las condiciones durante estas marchas eran extremas. Los prisioneros, muchos de ellos ya al borde de la muerte, recibían poca o ninguna comida, y aquellos que no podían mantenerse en pie eran ejecutados sin piedad. Pero el horror no terminó en Polonia. En campos como Stutthof, ubicado en el norte, 50.000 prisioneros fueron obligados a marchar hacia el mar Báltico, donde, en una de las escenas más escalofriantes de la guerra, las SS los obligaron a meterse en las aguas heladas y los ametrallaron sin piedad. La desesperación de los últimos días de la guerra empeoró la brutalidad de estas marchas. Los guardias de las SS, desorganizados y aterrorizados ante el avance aliado, a menudo daban órdenes contradictorias, lo que provocaba marchas sin rumbo fijo que se prolongaban durante días. Los prisioneros, ya debilitados física y emocionalmente, caminaban sin esperanza, enfrentándose no solo a la crueldad de sus guardias, sino también al desprecio de los civiles locales que a veces se unían a la violencia. Uno de los relatos más conmovedores de estas marchas proviene del poeta judío húngaro Miklós Radnóti, quien fue asesinado a tiros durante una de estas marchas en noviembre de 1944. Radnóti, consciente de su destino, escribió poemas durante su encarcelamiento que capturaban la agonía y el sufrimiento de estas evacuaciones forzadas. Su cuerpo, junto con sus poemas, fue descubierto en una fosa común después de la guerra, un testimonio final de la barbarie nazi. Las marchas de la muerte no fueron eventos aislados. Entre enero y mayo de 1945, cientos de miles de prisioneros fueron obligados a participar en estas terribles caminatas. Se estima que alrededor de 250.000 prisioneros murieron durante las marchas de la muerte, ya sea por las condiciones extremas, las ejecuciones sumarias o el agotamiento físico. Número 5. Hambre y celdas oscuras. Entre los castigos más despiadados que se aplicaban en los campos de concentración nazis, el hambre y el confinamiento en celdas oscuras eran una tortura que desafiaba la resistencia tanto del cuerpo como de la mente. Uno de los lugares más temidos en Auschwitz era el infame Bloque 11, conocido como el Bloque de la Muerte, donde se llevaban a cabo algunos de los castigos más inhumanos de todo el campo. Este bloque albergaba pequeñas celdas sin ventanas, con apenas un pequeño respiradero que proporcionaba un mínimo de aire. A los prisioneros que se consideraban culpables de intentar escapar o de sabotaje, se les condenaba a morir lentamente en estas celdas por inanición. El ambiente era absolutamente insoportable, oscuro, frío, y el hambre, siempre presente, se convertía en una lenta agonía que consumía a los prisioneros hasta que la muerte finalmente los liberaba. Los prisioneros que eran castigados con inanición no recibían comida durante semanas, en un intento deliberado de romperles el espíritu. Este tipo de castigo no solo afectaba físicamente, sino que también despojaba a los prisioneros de su voluntad de vivir. Muchos de ellos eran dejados en estas celdas como represalia, especialmente después de que algún otro prisionero lograra escapar. En esos casos, se tomaban rehenes y se les privaba de comida hasta que el fugitivo era recapturado. Otra forma de castigo dentro de este bloque eran las celdas en las que los prisioneros tenían que permanecer de pie durante días o incluso semanas. Estas celdas eran tan pequeñas, apenas 1 metro cuadrado, que hasta 4 personas tenían que permanecer de pie sin poder moverse. El aire era escaso y solo un diminuto respiradero proporcionaba algo de ventilación.
Después de un día entero de trabajos forzados, ser forzado a pasar la noche de pie era una tortura indescriptible. El agotamiento físico y mental se apoderaba de los prisioneros y muchos de ellos no sobrevivían a este tratamiento. El hambre no solo se utilizaba en Auschwitz, sino que era una práctica común en muchos campos de concentración nazis. Aquellos prisioneros que ya no eran considerados aptos para trabajar o que cometían infracciones menores podían ser privados de sus raciones de comida, lo que los condenaba a una lenta y agonizante muerte por inanición. Esta táctica era una forma deliberada de las SS para eliminar a aquellos que ya no eran útiles para el esfuerzo de guerra nazi. Número 6. Ahogamientos y baños mortales. En el brutal universo de los campos de concentración nazis, el agua, fuente de vida, se transformó en un instrumento de muerte. Uno de los castigos más atroces que se aplicaron en los campos fue el de ahogar a los prisioneros en tinas de agua o bañarlos hasta matarlos. Este método, que podría sonar sacado de una pesadilla, fue una de las prácticas más crueles que los guardias de las SS infligieron a los reclusos, en especial en el campo de KZT-Gusen entre 1940 y 1942. Los prisioneros, muchos de ellos enfermos o no aptos para el trabajo, eran seleccionados para este destino. En un acto de absoluta depravación, los guardias sumergían a los reclusos en tinas de agua o en pequeños barriles, donde eran mantenidos bajo el agua hasta que ya no podían respirar. Esta ejecución lenta y angustiosa no era suficiente para saciar la crueldad de los oficiales, quienes idearon un método aún más siniestro: los baños mortales. Bajo las órdenes de Karl Chmielewski, comandante del campo de Kaziao-Gusen, miles de prisioneros fueron sometidos a esta tortura. El proceso era simple, pero de una maldad inimaginable. Los prisioneros eran obligados a entrar en las duchas del campo, donde se les sometía a un flujo constante de agua helada. Este suplicio podía durar hasta 30 minutos o más, mientras los cuerpos de los prisioneros, ya debilitados por el hambre y el trabajo forzado, sucumbían lentamente a la hipotermia. Era una muerte lenta y agonizante, en la que los prisioneros se iban apagando poco a poco, incapaces de soportar las gélidas temperaturas. El ayudante de Chmielewski, Heinz Jentsch, supervisaba este espantoso proceso. Jentsch, apodado el Bademeister, encargado de baños, no tenía nada de cuidador. Era el responsable de que miles de prisioneros murieran congelados en las cámaras de baño. En lugar de ser un lugar de higiene, las duchas se convirtieron en cámaras de tortura, donde el agua, en lugar de limpiar, servía como un arma letal. Los prisioneros eran llevados en grupos, entre 4.200 y 4.400 personas, y expuestos al agua helada hasta que sus cuerpos colapsaban por el frío extremo. Los sobrevivientes de estas torturas, si es que los había, quedaban con secuelas físicas y psicológicas permanentes. El sufrimiento que experimentaban durante estos baños era indescriptible. Algunos prisioneros, al ver que no podían resistir más, llegaban a desmayarse antes de morir, mientras que otros soportaban hasta el último segundo, aferrándose desesperadamente a la vida en un acto de pura voluntad, solo para ser vencidos por la implacable tortura del agua. Número 7. Palizas y ejecuciones. Los campos de concentración nazis no solo fueron lugares de exterminio masivo, sino también centros de castigo brutal. Cuando la maquinaria de la muerte de los nazis comenzó a desmoronarse hacia el final de la guerra, la brutalidad en los campos alcanzó un nuevo nivel de horror. En lugar de usar cámaras de gas o inyecciones letales, los guardias optaron por métodos mucho más violentos: palizas y ejecuciones salvajes que se convirtieron en un espectáculo de terror inimaginable. En los últimos días del campo de Kesi-Gusen II, los prisioneros que ya no podían trabajar o que estaban demasiado enfermos eran brutalmente golpeados hasta la muerte. La crueldad no tenía límites. Palos, hachas y palas se convirtieron en las herramientas preferidas para llevar a cabo estas ejecuciones. Los guardias de las SS, consumidos por el odio y el sadismo, atacaban a los prisioneros sin piedad, golpeándolos una y otra vez hasta que ya no se movían. Para muchos prisioneros, estos últimos momentos de vida fueron un infierno en la tierra, con sus cuerpos destrozados y ensangrentados por los golpes de sus opresores.
Uno de los momentos más oscuros de este periodo ocurrió la noche del 23 de abril de 1945, cuando alrededor de 600 prisioneros que ya no eran aptos para trabajar fueron exterminados mediante palizas salvajes. Los gritos de dolor y desesperación llenaban el aire, mientras los guardias descargaban toda su furia sobre los cuerpos debilitados de los prisioneros. No había escapatoria. No había lugar donde esconderse de la brutalidad inhumana que se desataba en ese momento. Las ejecuciones con palos y palas no eran simplemente una forma de matar, eran una demostración de poder y sadismo. Los prisioneros eran obligados a presenciar las palizas, sabiendo que pronto podría ser su turno. La muerte, aunque inevitable, llegaba lentamente y de la manera más dolorosa posible. Los guardias, lejos de mostrar algún remordimiento, parecían disfrutar del sufrimiento que causaban. Las palizas no solo destruían el cuerpo, sino también el espíritu, reduciendo a los prisioneros a meros objetos de violencia gratuita. Este método de exterminio, brutal en su sencillez, se convirtió en una práctica común en muchos campos nazis hacia el final de la guerra. A medida que los nazis perdían el control y las fuerzas aliadas se acercaban, la desesperación de los guardias se traducía en actos de violencia extrema. Para los prisioneros, que ya habían sobrevivido a años de hambre, trabajos forzados y enfermedades, estas palizas representaban el último acto de crueldad antes de que la liberación finalmente llegara. Las palizas hasta la muerte se convirtieron en el símbolo final de la brutalidad nazi. Aquellos que sobrevivieron a esta forma de castigo quedaron marcados de por vida, no solo por las cicatrices físicas, sino también por el trauma psicológico de haber presenciado tal grado de violencia. Los prisioneros que murieron bajo estos golpes fueron víctimas del odio irracional y la depravación humana que definieron a los campos de concentración. Las hachas, los palos y las palas, instrumentos comunes de trabajo, fueron transformados en armas de tortura y muerte en manos de los nazis. Número 8. El acoso a mujeres. Las mujeres que llegaron a los campos de concentración nazis no solo tuvieron que enfrentarse al hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones, sino también a una forma de crueldad especialmente diseñada para ellas: el acoso y la violencia sexual. La vida en los campos de concentración estaba concebida para destruir todos los aspectos de la dignidad humana, y las prisioneras fueron víctimas de formas de abuso que iban más allá de lo imaginable. Ser mujer en los campos significaba estar expuesta a una serie de tormentos específicos, simplemente por el hecho de ser mujer. Uno de los aspectos más horribles de la vida de las mujeres en los campos era la constante amenaza de violencia sexual. Los guardias de las SS, conscientes de su poder absoluto sobre las prisioneras, aprovechaban cada oportunidad para explotar esta dinámica de poder. A menudo, obligaban a las mujeres a realizar actos sexuales a cambio de comida, ropa o promesas de un mejor trato, que casi nunca se cumplían. Las mujeres que se resistían eran brutalmente golpeadas o asesinadas sin piedad. El abuso no se limitaba solo a los guardias masculinos. Las guardias femeninas, conocidas como Aufseherinnen, también participaban activamente en el acoso y la violencia. Estas mujeres, muchas de ellas apenas adolescentes, ejercían su poder con un sadismo que igualaba, o en algunos casos superaba, al de sus homólogos masculinos. Figuras como Irma Grese, conocida como la Bestia Hermosa, sirvieron en campos como Auschwitz y Ravensbrück, ganando notoriedad por su extrema crueldad. Grese, junto a otras guardias, no dudaba en participar en palizas y torturas dirigidas específicamente contra las prisioneras más vulnerables. Pero quizá lo más impactante fue la creación de burdeles dentro de algunos campos de concentración. Estos burdeles, establecidos por los nazis como una forma perversa de recompensar a ciertos prisioneros o degradar aún más a las mujeres, añadieron una nueva capa de horror a la ya atroz existencia en los campos. Muchas de las mujeres que fueron forzadas a entrar en estos burdeles ya estaban debilitadas físicamente y destrozadas emocionalmente. Bajo amenazas de violencia o muerte, eran obligadas a soportar reiteradas agresiones sexuales, lo que dejó cicatrices psicológicas profundas en aquellas que lograron sobrevivir a la experiencia. El acoso también se manifestaba en otras formas menos visibles,
pero igualmente humillantes. Las prisioneras eran sometidas a registros corporales humillantes, en los que se las obligaba a desnudarse y a soportar exámenes invasivos y degradantes. Estos registros no solo representaban una violación de su privacidad, sino que eran una herramienta utilizada por los nazis para ejercer control y mantener el miedo constante entre las prisioneras. Para las mujeres embarazadas, la situación era especialmente aterradora. Las mujeres que quedaban embarazadas en los campos eran sometidas a abortos forzados o enviadas inmediatamente a las cámaras de gas, ya que se las consideraba no aptas para el trabajo. La vida de una mujer embarazada en un campo de concentración era un dilema macabro. Si sobrevivían al parto, sus hijos rara vez lo hacían, y aquellas que lograban dar a luz eran testigos del asesinato de sus recién nacidos poco después. A pesar de todos estos horrores, muchas mujeres encontraron formas de resistir. Formaron redes informales de apoyo entre ellas, compartiendo comida, ropa e información vital. Estas pequeñas muestras de solidaridad femenina fueron una forma de supervivencia en un entorno donde la deshumanización era la norma. Algunas mujeres lograron superar el trauma y el dolor a través de la resiliencia y el apoyo mutuo, demostrando que, incluso en las circunstancias más inhumanas, la dignidad y el espíritu humano podían prevalecer, aunque solo fuera por breves momentos. Número 9. Arrastrar, colgar y arrojar. Dentro del catálogo de horrores que los prisioneros de los campos de concentración nazis tuvieron que soportar, pocos castigos eran tan brutales como los de ser arrastrados por los caminos, colgados de los árboles o arrojados a las canteras de piedra. Estos actos de crueldad extrema no solo tenían como objetivo causar dolor físico, sino también quebrar completamente el espíritu de los prisioneros, deshumanizándolos ante los ojos de sus captores. En los primeros días del campo de concentración de Gusen, arrastrar a los prisioneros por los caminos era una forma particularmente cruel de castigo. Las víctimas de este tratamiento, a menudo aquellos que habían intentado esconderse o habían ofendido a los guardias de alguna manera, eran arrastradas por los pies sobre el terreno áspero y rocoso del campo. Las piedras afiladas rasgaban su piel, dejando heridas profundas que se infectaban rápidamente. Pero el dolor físico no era lo único que sufrían. Este castigo también era un espectáculo público, diseñado para recordar a los otros prisioneros lo que les ocurriría si intentaban rebelarse o desobedecer. Otro método de tortura que se remonta a la Edad Media era colgar a los prisioneros de los árboles con los brazos atados a la espalda. Este castigo, común en campos como Gusen, era extremadamente doloroso. Los prisioneros colgaban en el aire, con sus brazos tirando hacia atrás, causando dislocaciones en los hombros y fracturas en los huesos. El dolor era tan intenso que muchos prisioneros desmayaban mientras colgaban, pero no había alivio. Si sobrevivían al colgamiento solían ser abandonados a su suerte, dejados para morir lentamente. Uno de los castigos más aterradores y mortales en los campos de concentración era arrojar a los prisioneros a las canteras de piedra. En campos como Mauthausen, la cantera de Wiener Graben se convirtió en el escenario de algunos de los actos más atroces de la historia. En un precipicio conocido como el Muro de los Paracaidistas, los prisioneros eran arrojados al vacío. La caída, de varios metros, casi siempre resultaba en la muerte instantánea o en lesiones tan graves que la víctima moría poco después. El impacto contra las rocas fracturaba huesos, aplastaba órganos y destrozaba a los prisioneros en pedazos. En Gusen, Paul Wolfram, el jefe de la cantera, se encargaba personalmente de arrojar a los prisioneros a su muerte. Esta práctica se utilizaba como un método de ejecución, pero también como una forma de control psicológico. Los prisioneros que eran obligados a trabajar en las canteras sabían que cualquier error, cualquier acto de desobediencia, podía llevarlos a ser empujados al precipicio. Estas canteras eran lugares traicioneros, y el simple hecho de trabajar en ellas era una sentencia de muerte. Los prisioneros que sobrevivían a los golpes y caídas quedaban tan debilitados que no podían continuar trabajando, lo que significaba que pronto serían ejecutados o morirían de agotamiento. Las canteras de Gusen y Mauthausen se convirtieron en tumbas abiertas para miles de prisioneros.
cuyos cuerpos rotos se esparcían por los acantilados y las rocas. Este método de castigo, junto con el arrastre y el colgamiento, representaba lo más extremo de la brutalidad nazi.